Ya estamos aquí. Jorge Meléndez, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Un abrazo a Marta Olivia y esperamos con ansia al hombre de la barba multicolor. Exacto, multicolor. Así es, Jorge Meléndez. Marta Olivia López, buenas tardes, Marta Olivia. Tu micrófono, Marta Olivia. Desactivo. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Buenas tardes a Jorge Meléndez también. Parece que le anda haciendo competencia a Frausto, ¿no? Sí, al menos se te ve. O ya se está poniendo a su ladito. ¿No? No, yo no me la pinto como el gran Salvador ve? Frausto que le da. Sobre Pues todo la trae, pero luego la trae de otros colores. La iluminación sí te da un cierto tono azuláceo, fíjate. Sí, es que está haciendo mucho sol por acá y quizás eso sea lo que ocurre. Jorge, antes de que entremos en materia, si me permites, me gustaría preguntarle a Marta Olivia y pedirle que nos dé información acerca de algo que debe haber sucedido esta mañana. Marta Olivia, ¿quieres abordar ese tema o lo dejamos para más adelante? Si gustan, para hacerles un breve resumen, sí, y hoy convoqué una rueda de prensa aquí en Ciudad Victoria, Tamaulipas, donde di a conocer las denuncias formales que hicimos ante dos instancias, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en contra del fiscal general de justicia de Tamaulipas, un fiscal carnal de Francisco García Cabeza de Vaca, y que era nuestra intención al acudir a la Fiscalía General de la República, sobre todo a la FEADLE, a la que atiende los delitos de la libertad de expresión, y sobre todo por presiones y hostigamiento a nuestro sitio. Y esto no es reciente, esto es desde febrero pasado, donde publicamos una noticia que tenía que ver con los hombres del fiscal, la gente de la que se rodea el fiscal y cómo mueven estas cuestiones. Por ejemplo, les doy el caso rápido de las recompensas que la Fiscalía hace para encontrar a personas o datos y demás. Ellos arman expedientes falsos, como en el caso del periodista Carlos Domínguez, y otros casos donde ofrecen a ex policías y demás que colaboren con ellos a cambio de una lanita, se hagan pasar por culpables y demás, y todo mundo feliz cobrando recompensas, entre otros datos. Nosotros lo dimos a conocer el 22 de febrero pasado, y a partir de ese momento empezaron a tener situaciones de acoso y hostigamiento hacia nuestro sitio, en especial, y quiero con esto, mi co-conductor Ángel Nakamura, pues él estaba trabajando en otro medio y ahora sí que fueron a acusarlo al otro medio por información y cuestiones que hacía en un 2x3. Y bueno, eso logró finalmente varios meses después su despido, y su despido de una agencia de noticias llamada CNN, que son o se manejan como los adalides de la democracia y la libertad de expresión. Pues no hubo tanta porque el jefe de prensa de la Fiscalía le habló al jefe de información de CNN México, pues para que le jalara las orejas a Nakamura. Lo que logró fue el despido posterior. Entonces, hicimos esas denuncias en CNDH contra el fiscal y el director de comunicación social, y ya en la FEADLE contra ellos dos, y también contra Francisco García Cabeza de Vaca por el acoso, esta amenaza de demanda. Bien, Marta Olivia, pues como siempre sabes que estamos muy atentos a todo lo que va sucediendo en este tema, y bueno, lamentable todo ese tipo de acosos, lamentable todo lo que estamos viviendo, pero siempre con una solidaridad plena con tu trabajo. Gracias, Marta Olivia. Gracias. Damos la bienvenida a Salvador Frausto, que ya está por aquí, tiene que activar su micrófono y que nos diga qué opina de que su colega Jorge Meléndez también se ve con barba azul. Eso es lo que estoy viendo ya. Comió moras, seguramente Jorge siguió mi mismo método, que es comer muchas moras azules, y el efecto es inmediato prácticamente. Bueno, pues lástima que yo soy lampiño, si no también me dejaría crecer la barba y me la pintaría de azul como Jorge, aunque él lo niega, Salvador, dice que sí. No es cierto.
¿Cómo no? Estamos Con- todos viendo claramente ¿Verdad? que tiene la barba azul, ¿sí? Sí, Jorge, Mira ¿no te que- la habrán pintado mientras estabas dormido? No, a lo mejor es que ya quiero votar por Xochitl Gálvez. Justo iba a decir eso, ¿eh? Es Ándale. probable que es de los que se emocionó ayer. Sí, sí, sí. Salvador, gracias, buenas tardes, bienvenido. Gracias. Pues hablando de las emociones, de la toma de protesta de Xóchitl Gálvez como pues, la coordinadora del Frente Amplio por México, pues yo vi un público pues lleno de gente de partidos, del PRI, del PAN, del PRD, un montón de banderas, y pues llaman la atención varias cosas. Uno es la declaración de Xóchitl Gálvez de que ella apuesta por el daltonismo político, no ver los colores de los partidos políticos para poder abrazar esos tres banderas que la apoyan en su aventura presidencial. Y pues la impresión que me da es que va a ser muy difícil que convenza al 40-45% de los ciudadanos de que se vuelvan o nos volvamos daltónicos políticos y apoyemos una opción de estas tres fuerzas políticas, pues que son las que están peor evaluadas según las mediciones de opinión pública. El PRI es el partido más repudiado, le sigue el PAN y el PRD, y pues bueno, pues ahí esa va a ser la gran dificultad de Xóchitl Gálvez, cómo colocarse como una candidata independiente cuando está francamente herida al no haber concluido el proceso de selección de candidatos que iba a ser en mesas abiertas de votación, y finalmente se comprobó que fue una elección hecha por las cúpulas de los partidos y de los grupos empresariales, y con esa carga llega a Xóchitl. Yo la vi con muchos temores en algunos sentidos, por ejemplo, cuando le pide a los rivales políticos que ya no quiere más polarización, que no quiere más insultos, ofensas, pues más bien me da la impresión de que está pidiendo esquina, está diciendo vamos a llevárnosla tranquila, no quiero que saquen lo de mis empresas que tuvieron contratos con el gobierno, no quiero que saquen mi pasado foxista. A mí me sentí una candidata con muchas fragilidades, con un discurso lleno de lugares comunes y muy frívola, muy superflua, que se dirigió a las bases de que llegaron ahí al Ángel de la Independencia. Y bueno, pues eso le granjeará algunos apoyos en la base opositora que de plano tiene decidido votar por quien sea que no, que sea enemigo de López Obrador, pero es muy difícil que salten esa cerca del 30% de apoyos que tiene esa franja del electorado. Xóchitl sigue viendo la contienda electoral detrás de la cerca del PRIAN y de su pasado ligado a la corrupción y a los privilegios. Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, hubo una parte en el discurso de Xóchitl Gálvez que a mí me llamó mucho la atención porque dijo, comillas, soy ingeniera y para mí los problemas no se arreglan con ideología, sino con soluciones. He dicho que me parece que es una especie, proclama la ideología del ingenierismo, y con todo el respeto del mundo para los ingenieros y su noble y legítima profesión, me parece que es un despropósito de la señora Gálvez en una campaña para una elección, para presidir un país, el que diga que los problemas no se arreglan con ideología. La ideología me parece que es consustancial a los partidos, las elecciones y el ejercicio del poder. ¿O cómo ves el tema, Jorge Meléndez? No, absolutamente. Eso es una idea tan torpe, tan atrasada y tan fuera de lugar como de Javier Milei, que se dice anarcopopulista. No, no hay tal. Aquí o tomas una posición en un campo o tomas una posición en el otro. Salvador decía, pues que se acaben las broncas al interior del Frente Amplio. Pues no se van a acabar porque cada quien va a luchar por sus intereses. Es más, esta señora tiene
una contradicción tremenda internamente. Tú ya habías entrevistado a Edgar Sánchez, yo me lo topé el domingo en un restaurante, estuvimos platicando acerca del famoso pasado trotskista de esta señora. Y Edgar Sánchez, que es uno de los principales. Sí, él fue el principal colaborador de Rosario Ibarra de Piedra antes de su campaña presidencial, en su campaña presidencial y después de su campaña presidencial. Él andaba ahí, parte del PRT, de la dirigencia del PRT. Sí. Me dijo, pues no hay ninguna referencia de que esta señora estuviera en la LOM. Ya a mí es una relación más amplia de la que te hizo a ti, porque pues teníamos tiempo. Entonces, hay una contradicción entre esta señora. Vota la ley a favor de la marihuana. Bueno, los panistas que están en contra de esto y de las relaciones homoparentales y de las relaciones sexuales y demás, van a votar por Xóchitl Gálvez, o Xóchitl Gálvez va a rehuir este tipo de asuntos. Es como pusieron los caricaturistas, que dijo, no estarán aquí ni los huevones, ni los rateros, ni los qué, y atrás de ella, pues, veía uno su elenco. Claro, ella trató de disfrazarlo, invitando a personas, a madres que luchan por el asunto de los desaparecidos y otras tendencias, para tener una escenografía diferente. Pero bueno, nadie se lo compra, y hay un artículo en donde dice que los que están en un instituto de Euroasia, pues no le ven ninguna posibilidad de que gane la presidencia. Lo que sí está apostando es por quitarle votos a Morena, y que Morena no pueda tener los 2 tercios para hacer los cambios sociales que se necesitan y demás. Pero que remonte Xóchitl, pues está dificilísimo. Ella misma es una gran contradicción. Lo que habla en sus discursos es un vacío totalmente ideológico, porque así lo necesita. Pero este vacío ideológico la va a desbordar y va a tener que tomar posiciones que van a repercutir desde su equipo de campaña. Y yo quisiera finalizar esta parte diciéndote que un grupo de izquierdistas que apoyaron a Vicente Fox, encabezados por Jorge Castañeda, y estoy consiguiendo la lista total, ya están incorporados en el grupo de Xóchitl Gálvez, queriendo hacerla ganar. Pero no es lo mismo. Bueno, ya hemos visto cómo terminó Fox. Yo creo que esta señora va a terminar peor que Vicente Fox, con esas indefiniciones, a pesar de los asesores que tenga, y a pesar de que, bueno, ella ya designó a Santiago Krill como su coordinador de campaña. Pues es como si designas en la dirección técnica del TRI a un perdedor de toda la vida. Esa será primero una de las cuestiones, y la otra pues tendrá que definirse, y en el momento en que se defina, pues una parte de sus seguidores se espantará de cómo se definirá. Bien, gracias. Antes de seguir adelante, nada más voy informando que ha caído un helicóptero, parece que de propiedad privada, en Tuxpan, Jalisco. La aeronave se incendió, y el reporte de Protección Civil es que habría 3 cuerpos ahí fallecidos, 3 cuerpos calcinados. Se desplomó en Tuxpan, Jalisco, en una zona conocida como La Higuera. No hay mayor información, solo esta que va en curso. Marta Olivia, ¿cómo viste el acto ayer de Xóchitl Gálvez? La asistencia, el discurso, los partidos, la referencia que creo que es la más sonada porque era sonante, la de la regla de oro contra huevones, rateros y pendejos. Qué bueno. ¿Qué opinas de todo ello, Marta Olivia? Sí, Julio, yo me centro en el discurso. Me llama la atención que la senadora del PAN, porque Xóchitl Gálvez todavía no solicita licencia y sigue haciendo precampaña
con su sueldo de legisladora, utilice una palabra que por años ha identificado el movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Me refiero a la palabra esperanza. Ustedes recordarán el tema de Morena, la esperanza de México, que en realidad más bien era López Obrador, la esperanza de México, la ciudad de la esperanza, cuando fue jefe de gobierno también. Dijo ella textualmente que la esperanza ya cambió de manos, ahora es nuestra. Y me queda la duda a quiénes se refiere, quiénes son nosotros, a las élites del poder que extrañan la cercanía y los privilegios que tenían con el Ejecutivo, a los políticos como Vicente Fox, Enrique Peña Nieto, Javier y César Duarte, y más recientemente Francisco García Cabeza de Vaca, que se burlan de la ley, se amparan en algunos personajes del Poder Judicial mexicano para no responder ante la ley por sus actos. Esa es una parte. Otra frase que me llama la atención es que lo decía la oposición, es que dijo que va a abrir las puertas de Palacio Nacional, copiando otra vez a López Obrador en 2018, cuando dijo que iba a abrir la Puerta de los Pinos. Ya se hizo, incluso ya hay un centro cultural. Luego me parece que Gálvez recurre a lugares muy comunes, desgastados y frases bastante huecas del priismo, como el hecho de que no seguirá dividiendo a México. Que alguien le recuerde a la senadora que los principales partidos políticos que con sus acciones han dividido a los mexicanos entre ricos y pobres y todo lo demás, son precisamente quienes la abanderan, el PAN y el PRI. Y bueno, la frase, soy ingeniera y para mí los problemas no se arreglan con ideología. Nuevamente, este lugar común, esta frase que en primera instancia parecía bastante lógicas, pero que justifican el por qué se unen el PRI y el PAN. Se acabó todo. Aquí es pragmatismo, no queremos más ideología, se acabaron ideales y demás. Hay que arreglar las cosas y arreglar entre comillas. Y finalmente la frase, ¿no? Ni huevones, ni rateros, ni pentontos, ¿no? Pues se va. ¿Qué no vio a Lozano ahí? ¿Qué no vio a Santiago Krill? ¿Qué no vio a mucha gente perdedora? Pero sobre todo, ahí está el mismo Fox que la apoya y que está enojado porque le quitaron su pensión. Me parece que con esas frases, me parece que se va a quedar sin equipo. Y el otro apunte es que no estuvieron ni Beatriz Paredes ni Miguel Ángel Mancera, que no ha decidido si va a dar el apoyo o no. Entonces, me parece que son figuras predominantes en esos partidos y su ausencia también dice mucho. Gracias, Marta Olivia. Salvador Frausto, ese tema, te pido que nos des tu punto de vista. Pareciera que hay una especie de pseudopeje, pues ya no tan de closet en el comportamiento político de la propia Xóchitl Gálvez, pasado trotskista, alega o arguye, vender gelatinas, origen indígena, y un fraseo. Incluso hubo una entrevista con El País en el que pues ella dice que ella también puede sostener políticas avanzadas de tipo social. ¿Crees que esa ha sido la característica por la cual factores de poder se inclinaron para que ella fuera la triunfadora? Es decir, construir un falso pejismo de derecha, Salvador. Pues resultó ser de pronto, de súbito, la candidata más atractiva para la oposición. Me parece que ella no lo esperaba, que quizá en algún primer momento pues ni los empresarios ni los líderes de los partidos la estaban empujando, y de pronto empezó el propio vacío que dejó, que tenemos de un líder opositor, le puso los reflectores encima a Xóchitl Gálvez, y parecía que podía ser una reedición del foxismo. Parece que por ahí es donde ella podría estar concitando los apoyos y las simpatías de grupos empresariales, incluso de los líderes partidistas, y sus vacíos internos se han ido notando poco a poco, después de aquel destape que muchos decían, ahí viene el fenómeno Xóchitl, él viene el fenómeno, y pues es un fenómeno que no arrancó, es decir, que tuvo un pequeño empuje en un inicio y después se estancó en esa línea imaginaria del 30% de las preferencias ciudadanas, y que los vacíos lo vemos justo en esto que estábamos platicando y que yo concuerdo
con el tema de que la ideología, cuando ella dice que no va a recurrir a la ideología, sino a soluciones prácticas, me parece que está diciendo no tengo valores, no tengo ideales. Yo, la manera en que puedo jugar es dándole un poco al público del PRI, un poco al público del PAN, un poco a otros sectores. Y cuando dice no acepto huevones, está implícita aquella idea que tienen algunas élites de que los jóvenes que no consiguen trabajo es porque son huevones, que los ninis es porque son huevones, que las madres solteras no consiguen trabajo porque son huevonas, y que si ya se tienen que poner a trabajar. En otra parte del discurso, ella dice, yo voy a poner a los mexicanos a trabajar, a estar, es decir, piensa como un gerente que va a llegar a una empresa con su látigo a impulsar a que todas las personas produzcan, y pues eso está muy anclado en todas las ideas que tienen el neoliberalismo y los tecnócratas. Y cuando dice Xochitl, no quiero rateros, pues solo hay que ver el templete, ¿no? El templete estaba lleno de personajes vinculados con la corrupción, y cuando dice que no quiere pendejos, pues también no ofendamos a nadie, veamos el templete y que cada quien elija a su tonto favorito. Es tan hueco el discurso que me parece que no va a saltar y que incluso se puede desinflar. La reedición de un foxismo, de una aspirante con similitudes con el foxismo, en este momento no pega, porque es otra etapa de la vida histórica del país. En aquel momento era ya un agotamiento extremo del PRI de más de 70 años en el poder, y acabábamos de pasar el 94 y una serie de eventos políticos muy traumáticos para el país, y en estas circunstancias me parece que las mismas encuestas, los mismos números hablan de que la vida del obradorismo todavía tiene para rato. Yo no sé si dure más de 5 o 6 años. Se va a someter naturalmente el obradorismo a un desgaste natural por parte de la ciudadanía o de la simpatía de la ciudadanía, pero por lo pronto no veo condiciones para que un aventurero al estilo Fox, con frases fáciles y sin ideas de fondo, logre poner algún tipo de contraste, porque hasta el momento no tenemos idea de qué propone la oposición. Sabemos que odian al presidente López Obrador, eso es todo lo que sabemos. Bien, Salvador. Jorge Meléndez, el proceso interno de la 4T, creo yo que todos los detalles y todo el ruido que ha habido en torno al proceso del Frente Amplio, pues le ha servido mucho a la 4T en su proceso, porque no ha habido los suficientes reflectores y micrófonos en todo lo que, según varias versiones, pues ha estado cargadito de incidentes y de problemas. ¿Cómo vas viendo este proceso que ya está en su fase definitoria? Este miércoles, debe anunciar ya la 4T quién es su candidato o candidata a la coordinación de la 4T, pero en el fondo la candidatura presidencial. ¿Cómo vas viendo incidentes y perspectivas de este proceso interno de la 4T, Jorge? Bueno, antes de pasar a eso, nada más quisiera citar una frase de Hegel que dice que las almas insatisfechas se enredan en sus contradicciones. Yo creo que es el caso de Xochitl Gálvez. Respecto a Morena, yo creo que sigue el combate ahí entre Marcelo Ebrard, que quiere pues posicionarse a como de lugar. Enrique Márquez escribió un texto en un periódico el fin de semana en donde nos recuerda las broncas de Manuel Camacho con Luis Donaldo Colosio, y parece que está haciendo un recordatorio para el propio Marcelo Ebrard, que por cierto, hay que recordar que Marcelo Ebrard se lo llevó a la Secretaría de Relaciones Exteriores, andaba por Europa Enrique Márquez, y por alguna razón le dijeron, pues hasta aquí llegaste, y se regresó. Y ahora Enrique Márquez Jaramillo, que era director de Diplomacia Cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores,
y cayó en todo aquel incidente de una agregada cultural a España. Pero Enrique Márquez siempre ha sido acompañante de en el Marcelo proceso de Ebrard todo. y de, sí, así es. Bueno, pues él le recuerda que tuvo que decirle a ellos dos, ¿no? A Manuel Camacho y a Marcelo Ebrard, ya no le hagamos de tos y pidamos alguna cuestión en donde no estemos en el ojo del huracán, que podría ser la Ciudad de México, porque había sido regente de la Ciudad de México Manuel Camacho, y entonces Carlos Salinas, muy hábil, deseó relaciones exteriores. Bueno, yo creo que Marcelo está en la misma situación. Creo que no llegará a ganar esta contienda por más problemas que ha tenido la contienda, que es cierto, hay que aceptarlo. Ha sido una contienda muy problemática, en donde se ha gastado mucho dinero y en donde está apoyada quien yo creo que va a ganar, que es Claudia Sheinbaum, por una serie de gobernadores y demás, como lo vimos a lo largo de la campaña. Pero pues a Marcelo no le quedan salidas. Yo creo que está obviamente a destiempo de todo y tendrá que ajustarse a lo que le dijo Enrique Márquez y hacer que las cosas caminen por otro sendero. Pero yo creo que con más problemas, dificultades, obstáculos que haya, pues la ganadora va a ser Claudia Sheinbaum. Marcelo quedará en un segundo lugar, no sé a cuántos puntos, y lo demás, bueno, quién sabe cómo será, pero ya no tiene mayor importancia. Y entonces aquí la pregunta que a mí me surge, que no tengo hasta el momento una contestación, es: ¿Marcelo Ebrard aceptará ser senador y jefe de los senadores, como había dicho Andrés Manuel López Obrador, que sería el segundo lugar, y el tercero, el coordinador de los diputados de la próxima legislatura? Y eso será muy importante, porque fíjate que empresarios, investigadores internacionales y demás, pues dan por derrotada a Xóchitl Gálvez, pero dicen, pero Xóchitl, si es hábil, le puede quitar una parte más importante de legisladores a Morena y puede impedirle que tenga los 2/3 para reformar la Constitución. Y yo creo que ahí va a estar la gran batalla entre Morena y este famoso frente gelatinoso, con una gelatinera que es la capitana aparente del asunto, aunque yo insisto que los empresarios son los que están dictando y siguen dictando las órdenes de esta señora y de los que llegan. Bien, Jorge, gracias. Vamos con Marta Olivia. Marta Olivia, ¿cómo vas viendo el proceso interno de Morena y sus aliados? Ahora sí que ya estamos en la recta finalísima, porque ya hoy es el último día de levantamiento de encuestas. Mañana están citados los y la aspirantes para dialogar con Mario Delgado, y el miércoles, dice el presidente, que el miércoles él entrega el bastón de mando de la 4T. ¿Cómo vas viendo este proceso y su eventual desenlace, Marta Olivia? Sí, pues muy interesante ver cómo el partido en el poder realizó este proceso interno en el que el objetivo era darle igualdad de condiciones a los 6 aspirantes. ¿Se logró? ¿No se logró? Lo veremos con los próximos días. Lo que sí yo quisiera subrayar la diferencia entre la candidata de oposición, porque ya es candidata, y entre el posible candidata de la 4T. Hay una diferencia fundamental, que aquí va a haber encuestas, que aquí respetaron, en el caso de Morena y la 4T, están respetando sus propios lineamientos. Que hay quejas, sí hay quejas, pero están siguiendo a lo que se comprometieron. En el caso de la oposición, no tienen cara
para decir que cumplieron y que iban a consultar a los ciudadanos. Ni siquiera fueron capaces de renunciar a sus cargos y dejar de promoverse con recursos públicos. Entonces, me parece que es pertinente hacer ese subrayado en este caso. Y bueno, hablamos de un ejercicio inédito, no está exenta esta polémica y esta narrativa impulsada por el ex canciller, en el sentido que hay una cargada, que ya lo está viendo, que ya lo veía con todas las encuestas que se han dado a conocer. Me parece que no creo que haya muchas sorpresas. La vez pasada hice algún adelanto en la mesa de los miércoles y no sucedió, pero me parece que en este caso la banderada va directito, va a ser Claudia Sheinbaum, y creo que será importante ver cómo la ganadora integra al resto de sus compañeros. Yo creo que ese es el principal reto, cómo hacen la operación cicatriz, sobre todo en una figura tan mediática como Marcelo Ebrard, y también este proceso sirvió para ver cómo aspirantes como Gerardo Fernández Noroña, Ricardo Monreal y Adán Augusto López demostraran qué tanto arrastre, qué tanto impulso tenían y qué tanto apoyo ciudadano tenían. Así que, si bien Monreal se inconformó por el número de espectaculares que se instalaron a favor de otro aspirante, también tiene claro que no dañará sus intenciones de gobernar la Ciudad de México. Ya estos últimos días se anduvo placeando, ya anda en las delegaciones, anda en todas partes, así que él anda pues muy tranquilo. Y bueno, me parece que hasta ahí va, el reto va a ser cómo superan la operación cicatriz, cómo la llevan en este momento. Bien, Marta Olivia, gracias. Salvador Frausto, pues ya estamos en la mera recta final. ¿Cómo vas viendo tanto el proceso, el riesgo de que haya inconformidades que provoquen escisiones? Y no sé si te arriesgues a hacer un pronóstico de cuál podría ser el desenlace de esta encuesta cuatroteísta. Salvador Frausto. Me parece que, bueno, evidentemente el escenario A es que Claudia Sheinbaum gane la encuesta que se está levantando. Ya estamos en las últimas horas del levantamiento de la encuesta de Morena. Mañana mismo se pueden tener los resultados. Dicen que los van a dar a conocer hasta el miércoles. Probablemente haya alguna sorpresa y los adelanten al martes, según se rumora en ciertos círculos. Y el escenario B es que gane Marcelo Ebrard. Son los escenarios que están ahí porque está en zona de competencia. Sin embargo, la discusión interesante es cuáles son las alternativas de Marcelo en caso de que no gane la encuesta. Puede rebelarse, irse del partido, lo cual sería una gran pérdida para el movimiento obradorista, y por supuesto, pues ahí se le abren los caminos hacia apoyar a Xóchitl en el frente, o que le abran la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano, y pues eso es muy riesgoso para el movimiento obradorista porque lo minaría de manera importante. Otra es que acepte ser coordinador del Senado, como están establecidas las reglas, alguna posición importante en el gabinete, lo cual se ve difícil porque tendría que ser gobernación y subordinarse a lo que diga Claudia Sheinbaum, o hacer berrinche y irse a París, que le gusta a Marcelo aquellos aires. Por ahí están las posibilidades, pero sobre todo veo que lo que va a ocurrir a partir del miércoles es una guerra de operadores políticos en las dos grandes coaliciones. Ahí van a tener que jugar de manera muy fuerte tanto los operadores políticos del frente encabezado por Morena como el frente encabezado por el PAN, porque las decisiones las van a querer cachar unos u otros. Ahí está el caso de Movimiento Ciudadano. Los alfaristas los hemos visto coqueteando con Xóchitl y lo hemos visto coqueteando con el presidente López Obrador. Del lado morenista tenemos al operador político llamado Andrés Manuel López Obrador, más las otras corcholatas, si no son ganadoras, son muy buenos operadores políticos, Ricardo Monreal o Adán Augusto López. El propio Marcelo Ebrard es un operador político de excelencia, Fernández Noroña tiene lo suyo por ciertos sectores. Entonces, ¿cómo va a jugar a sus operadores? Y en el lado de Xóchitl vemos a Krill
o vemos a quién, al propio Claudio X González haciendo operación política, a Alito. Va a ser una guerra de operadores políticos a partir del 7 de septiembre, que va a marcar la siguiente etapa de la lucha por la sucesión presidencial, además de la pelea por la Ciudad de México, que ya se apuntó Harfuch, y por las gubernaturas. Ahí puede estar los temas de negociación, en el caso de Morena, sobre todo, para los aspirantes perdedores, que personas cercanas a los suyos obtengan gubernaturas. Más o menos por ahí, pero bueno, pues está muy emocionante el tema. Estamos ya a unas horas de saber quién va a ser la corcholata. Bueno, Salvador, en la siguiente regreso contigo a ver si detallamos un poquito esto de García Harfuch, Omar, secretario de Seguridad Pública, que en una entrevista publicada hoy en La Jornada dice: estoy puesto, que es la primera ocasión en la que, como si ya le hubieran dado permiso para que pudiera insertarse abiertamente en esta competencia, dice: aquí estoy. Por debilidad que se percibe en la Ciudad de México, y dicen: echemos mano de esta que no es la carta más querida en los ámbitos del purismo morenista, o qué es lo que sucede, qué puede representar. Regresamos contigo después de ir con Jorge Meléndez y preguntarle: Jorge, el presidente de la República estuvo hoy en el informe sexto y último de Alfredo del Mazo. Intercambiaron pues elogios. El presidente de la República habló muy bien de Alfredo del Mazo, y Alfredo del Mazo igual. El periódico Reforma puso por ahí en el encabezado de esta nota, dijo: es un honor estar con usted, presidente, que habría dicho Alfredo del Mazo, es un honor que esté aquí, algo así, pero casi con ganas de gritar: es un honor estar con Obrador. Yo tengo mis asegúnes sobre este tema, que ya los expresé hace ratito. Tengo una opinión muy crítica de lo que ha sido, me parece a mí, el muy defectuoso ejercicio de gobierno de lo que yo siempre he dicho que ha sido un holograma en el Estado de México, Alfredo del Mazo, que nomás parece estar ahí, pero ha dejado que haya corrupción, ya haya injusticia, haya todo. Pero en fin, Jorge Meléndez, ¿cómo has visto? ¿Cómo ves este tema en el que hoy estuvo el presidente en el informe e intercambió elogios, reconocimientos con Alfredo del Mazo? Jorge. Bueno, es que yo creo que Alfredo del Mazo, con todos sus defectos, no solamente los que tú dices, sino muchísimos más, en feminicidios, en asesinatos, en dejar hacer, en depredar más el Estado de México de lo que estaba, pues no intervino como se esperaba o como el PRI esperaba para evitar la derrota, y que la señora Delfina Gómez, que a mi juicio ya había ganado también antes, igual que López Obrador, en aquella vez el haya sido como haya sido de Calderón. Creo que en la primera vez ganó Delfina Gómez, pero le hicieron ahí un sucio juego en el Instituto Electoral del Estado de México. No lo digo yo, sino también Bernardo Barranco, lo dijo desde entonces, que ha estado contigo. Y hoy Bernardo Barranco también señala que, pues, cómo desmontar al grupo Atlacomulco, que es un grupo poderosísimo. Bueno, nada más hay que ver a los hijos de Jan González, que manejan el segundo banco o tercer banco más importante del país, que es Banorte, la cantidad de intereses que tienen metidos en el Estado de México, en todos los campos del asunto, desde la ganadería hasta la minería, hasta el narcotráfico. Acordémonos cómo pues señor de dinero llamado Íñigo va de bar en bar y llega a un bar y las goteras lo matan ahí. Es decir, el Estado de México sigue siendo un riesgo para los habitantes de ahí o los que pasamos por ahí. Incluso antes estaba un Barapén, donde un señor Ríos Galeana, que era además cantante de palenques, era una autoridad ahí y asaltaba bancos, etcétera. Es decir, es tremendo lo que sucede en el Estado de México. Yo he ido por ahí
varias veces a Chimalhuacán, y los señores que manejan el comercio son peores que los narcotraficantes y demás. Bueno, este señor del Mazo, que sí tenía un apoyo por el famoso salario o la tarjeta rosa que él inventó para las mujeres, no se quiso meter tanto como lo exigía Alito y compañía, y por eso yo creo que López Obrador va y dice, bueno, pues váyase a España quizás, y allá se encontrará a su amigo Enrique Peña Nieto y algunos más, entre otros Felipe Calderón, y le decimos adiós, pero el problema está en desarticular ese grupo que es poderosísimo y le va a costar un trabajo a la señora Delfina Gómez horroroso. Por lo tanto, yo creo que es también no solamente es una diosa del Mazo, sino es un espaldarazo de López Obrador a la señora Delfina Gómez y decir, ella tiene mi apoyo, y si se meten con ella, pues yo voy a tomar cartas en el asunto. Y creo que hace bien, porque el Estado de México va a ser muy importante para las elecciones de 2024, es el padrón más grande en el país, es donde se pueden movilizar los grupos delincuenciales y priistas de manera más cómoda, si no desde ahora se les pone un obstáculo. ¿Y qué es lo que plantea, insisto, el maestro Bernardo Barranco hoy? Y que debemos de apoyar a esos cacicazgos, perdón, no debemos apoyar a esos cacicazgos, sino a esas nuevas generaciones, como la de Delfina Gómez, que se debe de haber paso en una jungla que está llena de víboras cascabel por todos lados. Bien, Jorge, muchas gracias. Marta Olivia López, ¿cómo ves este acto del presidente de la República yendo al informe sexto y último de Alfredo del Mazo? Insólito, porque el presidente no suele ir a los informes de gobernadores, mucho menos a los opositores. Pero bueno, ¿cómo ves eso? Y aprovecho incluso para extender y preguntarte, Marta Olivia, ¿cómo vas viendo la relación del presidente de la República con los gobernadores en general, que cada vez más son los que están asociados a su proyecto? 22 formalmente, 23, 24 sumando a los de San Luis Potosí y de Morelos. Marta Olivia. Sí, a mí me parece preocupante, pero entiendo y coincido con Jorge en este sentido de su presencia es para blindar a Delfina Gómez. Me parece eso, y yo quiero recordar una frase que dijo del Mazo cuando era candidato a la gubernatura acerca del tema de la inseguridad. Él decía palabras más, palabras menos, fuerte y con todo para que las cosas sucedan. Sin embargo, la realidad 6 años después se impuso y bueno, en los términos de seguridad, los homicidios dolosos aumentaron, los feminicidios se duplicaron y las extorsiones se dispararon. Eso es el Estado de México en términos de inseguridad. Así que no cumplió la expectativa de la ciudadanía. Y por otro lado, me parece que Alfredo del Mazo supo leer el momento político que vivía su partido y particularmente la decadencia que se veía ya en el grupo Atlacomulco y el mismo priismo. Tenía 2 opciones: hacerle frente al liderazgo político de López Obrador o trabajar de la mano con el presidente y permitir o no meter la mano del partido para que perdiera el poder. Por eso, pues lo reconocen y lo ubican en el mismo PRI como responsable directo de la derrota en el Estado de México. Así que él optó, obviamente, no pelearse, optó por ser conciliador, optó por ganarse el reconocimiento por parte del obradorismo. Me parece que son solamente formas, pero no creo que los ciudadanos, los mexiquenses, estén tan tranquilos con esta relación tan tersa de un personaje insigne del grupo Atlacomulco y el presidente. Me parece que hay muchos pendientes ahí, no solamente sino también hay deuda millonaria que ha dejado
del Mazo ahí en el Estado de México. A mí sí me preocupa. Y respecto a los liderazgos y demás, yo lo he visto en las mañaneras cuando hay un evento, hay una situación que el presidente se recarga cada vez más en ciertos gobernadores, sobre todo de Morena, para apoyar sus acciones. Y lo digo respecto ahora con el inicio a clases la semana pasada. El lunes pasado, pues hay transmisiones en vivo y sobre todo hay enlaces para fortalecer a cada gobierno y pues me parece que esto tiene, además de su preocupación que puede ser real por lo que pasa en los estados, también pues no deja de lado el 2024. Hay que estar, me parece que un ojo al gato y otro al garabato para ver qué sucede en estos estados. Bien, Marta Olivia, gracias. Llega el momento de preguntarle a Salvador Frausto, ¿cómo ves esto de Omar García Harfuch? Que durante mucho tiempo ha sido un personaje que siempre se ha sabido que está muy bien en la medición en las encuestas de opinión. Es un hombre apuesto y con la historia del policía, con superviviente además de ese atentado casi de película en el que quisieron asesinarlo y no sucedió nada, con resultados aceptables dentro de la Ciudad de México. Yo creo, en mi experiencia, creo que sí se ha ido bajando la tensión delictiva en la Ciudad de México, con relaciones diversas, algunas incluso con personajes de televisión abierta marcadamente en su vida personal. En fin, ¿cómo ves pues esa posibilidad? Y desde luego, pues el estigma que no lo va a dejar, que es su pasado policíaco relacionado con García Luna, y aunque él dice que él no estuvo en la noche específica de Iguala de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, sí era él comisionado de la Policía Federal en aquella demarcación, en aquella región. En fin, Salvador, ¿cómo ves el tema? Sí, se comentaba hasta hace muy pocos días que no era del agrado del presidente López Obrador, Omar García Harfuch, sobre todo por este perfil de policía. Me parece que en el lado del morenismo quedaron como fiscados, diríamos, de manera coloquial, por los resultados que dio Miguel Ángel Mancera, que al pasar por la Procuraduría y tener esta relación también con los sectores policíacos, resultó ser un jefe de gobierno con acciones oscuras, aparentemente contrarias a las posturas que generaría la izquierda, y hoy da esta entrevista al periódico La Jornada, en la cual dice: yo no tengo ningún problema con el presidente López Obrador, tengo una buena relación y yo estoy ahí listo y le he aprendido a la política. Me parece que es una entrevista que efectivamente no la habría dado si no tuviera el visto bueno al menos de Claudia Sheinbaum, para lanzarse al ruedo en busca de la candidatura de Morena por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y se decía también que era un alfil que había que rómpase en caso de incendio, que solo en una circunstancia de mucha dificultad había que postular a Harfuch, porque sí, en las encuestas él va muy arriba que los demás, parecería invencible. Yo he escuchado a varios políticos de la oposición, incluidos algunos de los que aspiran al puesto, tenerle mucho cuidado, mucha distancia a Harfuch. Lo consideran un enemigo difícil de vencer, lo llaman una especie de Batman, ¿no? Un héroe contra la delincuencia. Las cifras contra la delincuencia, por lo menos, pues no por lo menos, en muchos rubros han bajado, en homicidios, en feminicidios, en otros no, pero en algunos sí, indicadores como estos sí ha caído la incidencia delictiva en la Ciudad de México, y pues es un candidato carismático, está ahí, dice voy, y eso pues mueve también muy fuerte el tablero político en la Ciudad de México. Y hay un mensaje extra, que si Claudia gana para la presidencia de la República y Harfuch compite por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, tenemos a dos del mismo equipo, y ¿dónde va a operar algún tipo de operación cicatriz
para con personajes como Marcelo Ebrard o como Ricardo Monreal, que ha dicho abiertamente que sí, él estaría interesado en competir por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Entonces se tensan las relaciones políticas, los nudos políticos en Morena con este alzado de mano de Omar García Harfuch. Bien, Salvador Frausto, gracias. Jorge Meléndez, ya estamos al final de nuestro programa. Como siempre, el tiempo se va de volada con estos temas, pero es el momento de postrecito, lo que desees agregar, el tema, comentario, reflexión. Por favor, Jorge Meléndez. Pues mira, yo creo que también es una sorpresa, pero como ya vieron que alzó la mano Harfuch, que puede ser, ya los comentaristas que están con el PAN y demás dicen, bueno, el PAN está atrasadísimo, ya tienen que decir cuál es su candidato. En primer lugar. En segundo lugar, a pesar de que el señor Ricardo Monreal pues ha dicho, yo me someto a lo que sea, y anda placeándose por toda la Ciudad de México, pues yo creo que no es mucho de fiar, porque ya tuvo encuentros bastante serios con López Obrador, y quizás no será para él la Ciudad de México. Algunas personas me han dicho, si es Clara Brugada, que también es del equipo de Claudia Sheinbaum, no lo olvidemos, pues puede ganar, porque tiene ha tenido 3 veces el mando en Iztapalapa. De Iztapalapa son muchos votos, y casi Iztapalapa vencerá en toda la Ciudad de México. Pero yo creo que, dado el fenómeno Xóchitl Gálvez, pues se tiene que reforzar la candidatura de Claudia Sheinbaum. Entonces, por lo tanto, yo creo que podría ir. En segundo lugar, yo creo que va a ser también una serie de destapes. No hay que olvidar que vienen también 8 o 9 gubernaturas, de las cuales 5 van a ser para mujeres, y entonces esto va a reforzar lo que estamos viendo, no solamente en la carrera presidencial entre Xóchitl y Claudia, y lo que estamos viendo en las legislaturas, tanto de senadores como de diputados, de mujeres, sino que entrarán más mujeres a competir en las gubernaturas que faltan, lo cual me parece muy importante y muy trascendente. Y también, quizás, una de las mujeres que ya se le hacía como posible candidata de Morena a Tabasco, pues ahora quizás no lo sea, que era la prima del señor López Obrador, Manuela, porque Javier May... Aunque ella va por Chiapas, Jorge. Manuela Obrador va por Chiapas. Bueno, pero de todas maneras... Bueno, aspira por Chiapas. Sí, aspira. Javier May ya dijo que sí quiere ir por Tabasco y demás. Entonces, estamos en una situación muy complicada y muy revuelta, y los que tengan los mejores equipos van a poder ascender o descender. Yo digo, por eso insistía en el caso de Xóchitl, que puede descender con ese equipillo que llevó a Vicente Fox, y que bien dice Salvador Frausto, bueno, eran otros tiempos y otros años, y ahora ya no es lo mismo en estas condiciones. Bien, gracias. Marta Olivia, postrecito, por favor. Sí, pues esto de Javier May me recuerda a también su intención de ser candidato, pero también él ha dicho muy claramente que si Octavio Romero López, actual director de Pemex, considerara si él dice que quiere ser candidato, él se haría a un lado. A mí me parece eso lo comentable de este caso. Y bueno, la última hora es de que Luis Donaldo Colosio Riojas acaba de revelar o acaba de declarar que no buscará la candidatura presidencial por Movimiento Ciudadano en este 2024, porque dijo que no quiere ser el aspirante que divida a la oposición. Me parece que es interesante ahora hacia dónde se va MC, lo veremos en los próximos días.
Así es, Marta Olivia, muchas gracias. Y efectivamente, Luis Donaldo Colosio Murrieta ha dicho que él ya ha dicho que no va a ir, lo dio en una conferencia frente a Agustín Basabe, quien fue presidente del PRD, político que fue diputado federal priista, embajador de México en Irlanda. Es decir, Agustín Basabe, que no deja de ser alguien, es muy significativo porque Basabe es uno de los personajes que ha impulsado mucho la carrera de Luis Donaldo Colosio y del propio hijo de Agustín Basabe, del mismo nombre y apellido, que están en esa. Entonces, casi como que es una postura oficial en la cual dice, no iré porque necesito madurar y no quiero ser factor de división en la oposición. Salvador Frausto, por favor, postrecito para ir cerrando este changarro. Pues sí, nada más de mirar también con mucha atención lo que va a pasar con la naranja partida. Creo que hacia dónde van a jalar la gente de Alfaro, de Jalisco, la prudencia con la que se está moviendo, pero también con mensajes de Luis Donaldo Colosio, diciendo, bueno, pues su posición es me quedo, pero yo no estoy muy de acuerdo en la posición de Dante. Esos cálculos van a ser también muy interesantes porque están sometiendo a mucha presión al partido, a Movimiento Ciudadano, en la rebatinga. No solo la que es ahorita más visible es hacia el frente amplio opositor, pero también por el lado de Morena hay coqueteos ahí importantes hacia el grupo cercano a Dante Delgado. Así que lo que va a ocurrir con Movimiento Ciudadano también va a incidir de manera interesante en los próximos comicios. Bien, pues muchas gracias a los tres, muchas gracias Jorge Meléndez y buenas tardes. Buenas tardes a los tres también y a la audiencia. Espero que nos veamos la próxima semana ya con barba morada. Con barba morada y ya con candidaturas presidenciales definidas. Eso sí. No fallará, eso sí. Ya veremos la cromática de esos días. Gracias, Jorge. Marta Olivia, gracias, solidaridad, afecto, respeto, lo sabes, sí, a tu trabajo. Un saludo a Ángel Nakamura, otro gran periodista tamaulipeco, y a ti, Marta Olivia. Que ya vemos que en Estados Unidos también hay censura, porque luego para que veas, se dice la censura en México, no es que en otros países. No, allá también hay una gran censura, y así lo acabamos de escuchar de labios de Marta Olivia. Marta Olivia, gracias, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes a los tres. Gracias. Salvador, gracias y buenas tardes. Buenas tardes, solidaridad también para Marta Olivia y mi afecto y abrazo para los tres. Hasta pronto. Muy bien, gracias, hasta pronto.